Te quiero presentar movilidades sagradas. ¿Sabes qué son las movilidades sagradas? Te lo va a contar Fabián Flores, que es uno de los editores de la obra, es geógrafo, doctor en Ciencias Sociales y Humanas, investigador del CONICET y de la Universidad de Luján, y también es director del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Paisaje, Espacio y Cultura. Fabián, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy Muy bien bien. por acá. ¿Qué son las movilidades sagradas? Bueno, mira, un poco este trabajo que en realidad es una obra colectiva que pudimos llevar adelante con un colega que es Rodolfo Puglisi, que también es investigador del CONICET, y del cual además participaron 24 investigadores e investigadoras de distintas universidades del país. Es un poco una recopilación que da cuenta de todas las formas en las que los fieles se desplazan, ¿no?, a diferentes sitios de nuestro país. Cuando nosotros lo pensamos en términos de movilidades, justamente, en realidad estamos medio repensando las ideas más convencionales con las que se estudiaron estos temas, que estaban vinculadas exclusivamente a las peregrinaciones. Acá hablamos más que de peregrinaciones o de procesiones, de movilidades, porque se suman otro tipo de desplazamientos que están por fuera, por ahí, de las más comunes, de las más habituales, que inclusive ocurren por fuera del catolicismo, que ha sido históricamente el grupo más estudiado, ¿no? Uh-huh. Y estas movilidades sagradas, ¿qué concluyen ustedes en el estudio? ¿Han aumentado los cultos? ¿Han tenido mayor preponderancia en ciertos sectores sociales? ¿Algunos han ganado más fieles y otros han perdido? Bueno, mira, en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que acá estamos haciendo como una cartografía de todo el país, Claro. con lo cual esto implica como mucha diversidad hacia adentro de cada uno de los casos que estemos analizando, ¿no? En general, los estudios de las ciencias sociales de la religión de los últimos 20 años, que han renovado toda la mirada hacia las formas de creer, bueno, por ahí se corrieron un poco de pensar esta pregunta que vos me estabas haciendo en términos cuantitativos, porque en realidad lo que cambió es la forma de vincularse con ese mundo de lo sagrado, ¿eh? Uh-huh. No es que hay más o hay menos que antes, sino que lo que podemos decir es que hay distintas o nuevas formas de vincularse con lo sagrado. Por Y yo ejemplo. creo que este libro, no, digo, por ejemplo, en este libro se exploran formas como los viajes urbanos que realizan ciertos sectores medios que habitan la ciudad de Buenos Aires y que van a realizar un fin de semana con prácticas donde toman sustancias, por ejemplo, para vincularse con uno mismo, como las tomas de ayahuasca o los rituales chamánicos. Claro. Por ejemplo, gente que se desplaza a la ciudad de Capilla del Monte para poder hacer alguna o tener alguna experiencia con seres extraterrestres o intraterrestres. Por ejemplo, fieles de los sectores muy populares que en enero van hacia los diferentes santuarios del Gauchito Gil dispersos por todos los sitios de nuestro país. Es decir, han aparecido como morfologías mucho más nuevas. Algunas no solo no es que han aparecido, sino que empezaron a estar presentes para nosotros los investigadores, ¿no? Pero muchos de ellos datan de varias décadas. Quiero decir, cuando estamos pensando, no estamos pensando en cantidades, sino estamos pensando justamente más en tono de calidad y de formas en las que se da ese vínculo con ese otro mundo extraordinario con el que se vinculan los grupos y las personas. ¿Y este estudio los ha sorprendido algo? Diciendo, mira vos, cómo la gente se mueve en torno a tal o cual cosa. Bueno, un poco, yo creo que una primera conclusión que podemos pensar en torno a esta obra que, como te decía recién, mapea, ¿no?, todo el país, es la amplia diversidad religiosa que tenemos en términos de como sociedad argentina, ¿no? La historia de las formas en las que pensamos a nuestro campo religioso han estado tan permeadas por la matriz católica y por la idea de que la Argentina es un país católico, etcétera,
que han opacado y han escondido un montón de formas que están por fuera justamente del catolicismo, o que están por dentro del catolicismo, pero que tienen una matriz mucho menos institucional, ¿no? Como por ejemplo lo que yo te mencionaba, el caso del Gauchito Gil, de la difunta Correa, del culto a San la Muerte. Es decir, aparece todo un mapa, toda una cartografía muy interesante, y que yo creo que durante muchos años nos hemos perdido de disfrutar de toda esa diversidad, porque solamente por ahí, cuando hablábamos de religión, pensábamos en esa matriz católica, y sobre todo en nuestro país en esa matriz mariana, donde la Virgen, ¿no?, sigue siendo ahí como el ícono de la argentinidad. Sí, tal cual. Bueno, esto que vos decís de las rutas, por ejemplo, el Gauchito Gil o la difunta Correa, San la Muerte o lo que fuere. Bueno, hay cultos en un montón de lugares de la República Argentina, como bien seguramente estará en el estudio, y quienes transitan las rutas asiduamente también pueden dar cuenta de esto, simplemente cuando uno ve un santuario donde ya se identifica rápidamente de quién se trata, y generalmente hay bastantes personas, porque de paso o estando allí los fines de semana largos se ve mucha más convocatoria, justamente rindiendo culto al santo de su preferencia, y también cuidando el santuario. En las rutas del sur argentino, que es algo que transito Claro. asiduamente, sí lo veo, pero y con mucha frecuencia, y cada vez son más grandes. Sí, por eso creo que una propuesta clave del libro es hablar de movilidad, ¿no? Vos lo traes acá en tu descripción, y me parece que es como un poco la articuladora de todo esto, ¿no? O sea, cómo lo sagrado es algo que está en constante movimiento. O sea, en un sentido, el movimiento por el cambio, por la transformación, por la aparición de estas formas diferentes, si se quiere, de culto, pero también esto que vos decís de la movilidad de las personas en el espacio y en el territorio, y cómo estos fijos, que podrían ser altares o que podrían ser, digamos, sitios de devoción, también son lugares de vínculo, ¿no? Hay uno de los capítulos que explora la relación entre las movilidades hacia la difunta Correa en la provincia de San Juan, que ha sido un culto popular que ya comienza casi en los años 20 en nuestro país, pero que bueno, luego va a alcanzar mayor importancia hacia la década del 70, y ahí, por ejemplo, la presencia de los camioneros es muy fuerte, no solamente, como vos decías, como cuidadores y como, de alguna manera, los que alimentan, ¿no?, esos lugares de devoción, sino que también se han organizado y tienen su propia peregrinación, ¿no? Tal cual. Y esto de la movilidad prácticamente es una constante, ¿no? A veces quizás como también tenemos como una mirada muy porteñocéntrica o muy bonaerense de todo, nos estamos perdiendo que hay mucho más diversidad en todo el territorio, ¿no? A mí uno de los casos que realmente más me sorprendió de todas estas formas de movilidad, por ejemplo, es un caso que escribe la doctora Silvia Montenegro para Santa Fe, donde fieles del Islam, musulmanes, que en nuestro país sabemos que es una comunidad muy minoritaria en términos cuantitativos, se desplazan hacia las tumbas que quedaron de sus mártires, de sus líderes, a partir de que ahí se instaló una fuerte comunidad sirio-libanesa. Y fíjate vos cómo eso, ¿no? Un movimiento de una comunidad mucho más pequeña, mucho más heterodoxa, como son los musulmanes, está presente también ahí, ¿no?, en ese mapa religioso que todo el tiempo se mueve. Vos sabés que a mí uno de los casos que más me llama la atención, y aparte lo vi, porque estaba en Salta y quería ir a verlo, porque me lo habían contado y lo tomé también como un lugar para verlo como tour. Me dijeron, mira, hay una mujer en Salta que se llama María Livia, que vos no te das una idea la cantidad de fieles o de personas que van en busca de su sanación. Ya me lo habían comentado en varias oportunidades, y justo lo traigo justamente con esto porque me parece que va perfecto y ad hoc con lo que estás contando. Y ella se congrega en un cerro y van miles de fieles año a año que se acercan, por supuesto, en busca de una bendición, una ayuda, un milagro, bueno, llámenlo como quieren los Claro. cultores de la fe. Llegan colectivos
colectivos, lo he visto yo, colectivos llenos de doble piso de distintos puntos del país en búsqueda de sanación. La mujer se baja, les pone la mano en la frente, lo he visto, la gente a veces se desmaya, no sé si es de la emoción, la espera es muy larga, mientras la gente está esperando que aparezca la señora María Livia, que hace este tipo de encuentro con las personas que buscan sanación. Es un lugar de introspección, donde hay una música ad hoc a la paz y a la tranquilidad, donde vos empezás a ver gente que realmente, visiblemente o no, tiene problemas muy graves y muy serios. Otros no, quizás no se nota en su morfología, pero sí los ves. Entonces, uno va alimentándose de esa sensación durante el lapso que dure hasta que aparece esta señora María Livia y está horas dando, nada, pasa, le pone la mano en la frente, sigue, le pone la mano en la frente, sigue, hileras, o en la frente, o donde ella considera, o en el hombro, o en el pecho, o en el corazón. Bueno, y hay gente que dice, yo me curé, pero es algo impresionante, 300 y pico mil personas en lapsos muy cortos pasan por allí, hablando justamente de esto que estás contando. Hay un playón que se permite tomar solamente agua, algunos dicen es una movida turística inmobiliaria, no sé, pero que desde la década del 90 hasta hoy congrega cientos de miles, te lo dejo como para que también lo tengas en cuenta, porque realmente es un caso único, por lo menos en la República Argentina. Sí, lo conozco bastante porque fue mi tema de investigación anterior a todo esto. Ah, buenísimo. Así que estuve varios... ¿Qué te pareció? Ahí. ¿Fuiste? Sí, estuve varias veces haciendo trabajo de campo ahí con los fieles, los sábados en el ritual de intercesión ese que vos decías. Sí. Ahí me parece un caso muy interesante. Yo había venido a estudiar San Nicolás y el fenómeno de la Virgen del Rosario, y bueno, medio a modo comparativo, me interesaba ver esto que vos decías porque justamente los dos casos, el de la Virgen del Rosario de San Nicolás y el de la Virgen del Cerro, aparecen en la década del 90, o sea, claro, son fenómenos muy contemporáneos, ¿no? Si uno piensa en el mapa mariano del país, todas las apariciones y la creación de cultos a la Virgen son de siglos XIX, XVII, XVIII, ¿no? Lujanes, Virgen del Valle, bueno. Y estos eran dos fenómenos que irrumpen prácticamente a menos de 40, 50 años, con lo cual era interesante pensar si había puntos de contacto, ¿no?, entre uno y otro. Y el fenómeno de María Livia y de la Virgen del Cerro, bueno, está atravesado por creo que un elemento central, sí, que es la tensión que hay en el culto con respecto a la Iglesia Católica Oficial, ¿no? Todos estos conflictos que vieron en los diarios hasta hace muy poco, hubo denuncias, hubo un montón de cuestiones porque el culto surge con mucho enfrentamiento hacia la Iglesia, ¿no? Claro, pues esto es una supuesta aparición que tuvo esta señora María Livia por parte de la Virgen, y allí comenzó todo esto. El cardenal Bergoglio, hoy el Papa, me acuerdo que recomendó a los sacerdotes de la zona que se abstuvieran de celebrar la Eucaristía en ese cerro, por esto. Claro. Por eso te digo que a diferencia del caso de San Nicolás, que surge en el mismo momento, años 90, y la Iglesia Católica sí se apropia, sí lo aprueba, sí lo valora, sí, digamos, justamente ocurre lo contrario, ¿no? Hay una situación de enfrentamiento muy fuerte con el obispado salteño. Yo creo que ahí también juega otro factor, que es, bueno, que la Iglesia salteña ha sido históricamente una iglesia muy conservadora, y todo el clero local está, digamos, jugando ahí fuerte. Tienen un culto muy popular, históricamente también desarrollado, que es el Señor de los Milagros. Entonces, ahí en ese mapa empiezan a jugar un montón de cuestiones políticas también, ¿no? Pero sí, lo que decís, volviendo al caso particularmente, es un fenómeno de movilidad, y además es un fenómeno de movilidad internacional, porque así como vos decías que llegan micros y micros, llegan vuelos. Sí, tal cual. Gente que viene en avión, ¿no?, a curarse. Está también proyectada, si se quiere, a otro perfil socioeconómico de fiel, ¿no?, que puede trasladarse hacia allí, tomarse, lo material, claro, con otro poder adquisitivo, inclusive. Yo pregunté cuando estaba allí,
le pregunté a una persona que estaba en la organización y le digo, discúlpame, le digo, ¿ustedes aceptan donaciones? No, de ninguna manera. Acá no se aceptan donaciones, no se puede vender merchandising, solamente se puede tomar agua. Claro. Ahí, luego continuó, o sea, no me dejó hacerle otra pregunta más, tenía 30 preguntas para hacerle, claro. Sí, porque una singularidad que tiene el culto es todo esto que vos decís del halo de misterio, ¿no? En el claro, que ocurre, es un misterio. Y de la comunicación, porque digamos, eso que te respondió es verdad a media. Exactamente. Digamos, lo que te dijo. ¿Por qué? Porque, digamos, esto está manejado por una organización. Es una organización civil. Claro, una ONG. Claro. Y a través de la ONG sí puedes hacer. Exactamente. Digamos, lo que me dijo esta persona estuvo muy atinada, y cuando le hice la siguiente pregunta no me contestó. Me dice, no, acá no se aceptan donaciones. Y en otro lado, le pregunté yo, y no me contestó, y siguió caminando. Claro, tal cual. Sí. Digamos, es interesante, es un caso para mí muy, muy interesante, porque se pone en juego un montón de cuestiones, sobre todo en estos cruces tan presentes entre la cuestión de religión y salud, ¿no? Que no lo vemos solamente acá, sino, por ejemplo, en los casos de los curas sanadores, como ha ocurrido con el caso en Rosario, ¿no? O del padre Mario en Buenos Aires. O sea, atraviesa otro factor que es más allá del culto en sí mismo o del nivel de devoción que un fiel o una fiel pueden tener, digo. Claro. O sea, muchos no van solamente por la cuestión religiosa, sino más bien por la cuestión de salud, de curarse, ¿no? Sí, de curarse. La fe que ponen en ese proceso de intercesión. Y también lo que vos decías ahí, a mí me parece interesante recuperar todo esto que ocurre en el cerro, de cómo yo en mis trabajos hablo de una escenificación, ¿no? Un montaje que se hace. Sí, muy bien estudiado está. Claro, está muy bien armado. Ellos tienen una organización en la cual hay una estructura jerárquica, ¿no? Y hay un grupo de personas que se llaman servidores, que lo habrás visto, que están vestidos con unos chalecos celestes, que son los que todo el tiempo están ordenando dónde te tenés que poner, cómo tenés que caminar, digamos, si gritás te hacen bajar la voz, no pueden entrar animales. Bueno, digamos, hay toda una regulación de cuerpos, de espacios, de tiempos, ¿no? Que es muy interesante, y creo que ahí juega todo esto de construir ese lugar donde eso ocurre, ¿no? El cerro, la vista. Sí, construir la atmósfera mística, ¿no? A la espera de María Livia, de esta mujer. Le quiero contar a la gente, para que no conozca, vos lo has descrito de una manera perfecta, has hecho una pintura muy, muy clara, y esto que dice Fabián, con quien estoy charlando, Fabián Flores, que es uno de los editores de esta obra, hablando de las movilidades sagradas, las peregrinaciones, las procesiones, quien es investigador del CONICET y también de la Universidad de Luján, y charlando sobre todo esto, que está muy bien hecho el tema de los pasos, porque vos te tenés que trasladar, el lugar para acceder ya tiene ribetes bíblicos por su escenografía, por el lugar donde la gente tiene que luego caminar hacia un lugar encumbrado. Ese lugar encumbrado hay un montón de sillas, ahí vas escuchando música, no sé si la palabra es eclesiástica, pero música sacra. Sacra, sí. Exactamente, gracias. Y después, como decía Fabián, hay personas que están cada uno con su rol, bien definidos, con sus chalecos, que van ordenando a la gente, pero como se dice en la jerga, el tiempo, la mansadora que te comes hasta que aparece María Livia es muy grande, y así se produce esa atmósfera, y allí vos donde ves todos los casos juntos, y es tan conmovedor para propios, para creyentes o para no, que ya te predispone de cierta forma. Y esas personas luego se ponen atrás, y con esto termino y te dejo, se ponen detrás de las personas que María Livia va a ir posando su mano, porque no te digo la mayoría, pero muchos se desmayan. No sé si es de la emoción, de lo que fuese, pero y los tienen ahí, los dejan en el piso tirados, muy cuidados, ¿no? Claramente, porque están con familiares, etcétera, pero los atajan, digamos, no lo dejan desplomarse, porque ya saben lo que va a suceder. Es increíble. ¿Qué sensación te deja todo esto con algo? Yo digo que hay dos potencias inquebrantables en el mundo e incontrolables. Una es el tiempo y otra es la fe. ¿Qué te deja a vos como investigador esto?
Bueno, en principio yo creo que es un componente del ser humano que está presente en todos, en todas, independientemente de que uno lo piense en términos más institucionales. Ese vínculo, ¿no?, con lo extraordinario, con lo sagrado, está aún en las personas que se entienden o se identifican como agnósticos o como ateos, porque justamente es la negación de algo, digamos, para aceptarlo se lo estás negando, pero lo estás aceptando. Digo, el vínculo existe. Segundo, nosotros como investigadores sociales, antropólogos, sociólogos, digamos, nuestro rol no es juzgar, ¿no?, en términos de cuál es más válida, menos válida, qué es lo que está bien y lo que está mal, sino realizar una mirada analítica de cómo estos fenómenos están presentes en nuestra sociedad y construyen subjetividades que después terminan operando en la realidad concreta, ¿no? Digamos, la religión atraviesa la política, atraviesa la economía, atraviesa la cultura, los vínculos sociales, con lo cual es un objeto de estudio clave para poder entendernos como sociedad y también, bueno, generar una convivencia, ¿no?, con todos esos elementos. Así que, lejos de creerse, digamos, todas estas tesis o hipótesis que había unos años atrás de que no íbamos camino hacia unas sociedades absolutamente laicas o secularizadas, justamente me parece que lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Cada vez está más presente lo religioso, lo sagrado en nuestra vida. Lo que ocurre es que lo aparece desde otras formas muy diferentes o novedosas que por ahí antes no las teníamos en cuenta. Tal cual. La gente que quiere ver este estudio está colgado en algún sitio web, Fabián. Bueno, en la página del CONICET, ahora que salió la publicación, pueden entrar a CONICET.gov.ar y ahí en los portales aparece. Y después el libro completo está a la venta en la editorial Prohistoria, que es la editorial de Rosario, una editorial muy importante, y se consigue prácticamente en casi todas las librerías grandes porque tiene una distribución muy amplia. Ahí está. Así que ahí lo pueden conseguir, sí. Fabián, me encantó la charla. Gracias por atenderme y por dispensar estos minutitos aquí en mi programa. Bueno, gracias a ustedes por interesarse también en el trabajo que hacemos los investigadores y las investigadoras. Por favor. Gracias. Un placer. El doctor Fabián Flores es uno de los editores de esta obra que se llama Movilidades Sagradas. Son peregrinaciones, procesiones, turismo, viajes religiosos durante todo el territorio de la República Argentina, donde se expone un amplísimo abanico de experiencias vinculadas al cruce entre la movilidad y la sacralidad en todas sus manifestaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país. Como para leerlo, para investigarlo, sos creyente, no sos creyente, eso no importa. ¿Que es interesante? Por supuesto que lo es.